mago sacando de la chistera un pañuelo que con el tiempo va a ser escamoteado por el mago y al poco rato se va a convertir en una paloma y en otra cosa y así sucesivamente. Es decir, tenemos como dos fenómenos básicos que producen encantamiento, ¿no? El paso de no ser a ser y las transformaciones, el cambio de las cosas. Bueno, pues en mi opinión, en mi modesta opinión, esas dos habilidades del mago, esas dos mágicas habilidades fundamentales que un mago debe tener, son también las dos preguntas básicas de la filosofía. ¿Por qué hay cosas en lugar de nada? Que es la famosa pregunta de Leibniz, ¿por qué hay cosas en lugar de nada? Y esa especie de encantamiento que produce esa pregunta, ¿por qué hay cosas en lugar de nada? Y después, la justificación de por qué las cosas cambian. Y por consiguiente la aplicación del tiempo que está ligado al proceso de cambio de las cosas. Esos dos encantamientos básicos, esas dos sorpresas básicas son las que se encuentran en la raíz de estos poemas. Son dos experiencias muy simples, no creo que sean dos experiencias escogidas ni que requieran ningún tipo de ser hombre especial o ser hombre o mujer especial. Creo que son, por el contrario, dos experiencias que todo el mundo tiene. Quizás no todo el mundo esté atento a cuando aparecen esas experiencias para poderlas desarrollar, dejar correr e incluso ponerles nombre. Pero en cualquier caso creo que estamos hablando de dos capacidades demasiado humanas, en el buen sentido de la palabra. Este tema de que de la nada aparece algo realmente es un tema que a mí me apasiona, me produce una gran fascinación. Y se puede discutir, porque el concepto de la nada sabemos que es una aportación cristiana. Los griegos no creían que las cosas surgieran de la nada. Ese concepto aparece después con el judaísmo, ¿no? Ese concepto de que de la nada sale el mundo a través de un intermediario. De la nada el ser. Y eso se puede discutir. Probablemente científicamente eso no sea así, pero a mí me da igual. Yo juego con ello poéticamente en el libro, ¿no? Porque lo que sí, yo creo que sí se puede afirmar es que, aunque no sea cierto que de la nada algo sale, la verdad es que yo sí que tengo la firme intuición de que por lo menos en la conciencia las cosas cuando se presentan de una forma consciente, se presentan de una forma contundente y rotunda de un momento para otro. Es decir, cuando uno es consciente realmente con plena conciencia de una cosa, esa cosa invade la mente como un rayo, en una fracción de segundo. Y desde el momento en que eso aparece en la conciencia, antes no había nada. Y a partir del momento en que uno es consciente de una cosa, de un ser, aunque sea una fracción de segundo, lo llena todo. Es decir, que ese paso de no ser al ser puede no ser científico y puede filosóficamente no estar justificado. Pero desde mi punto de vista, como fenómeno de la experiencia y de la psicología, sí. Y creo que eso también está al alcance de cualquier persona poderlo experimentar en cualquier momento. Con eso también se juega en el libro. De manera que el hecho de que las cosas aparezcan o desaparezcan, en el mundo real o no, eso ya da igual, pero sí en la conciencia. Y el hecho de que las cosas se transformen, unas con otras, son los dos ejes del libro. Un eje vertical es el de la manifestación. Las cosas están ahí, causan sorpresa simplemente por el hecho de tropezarse con ellas en su obviedad, porque están, como dice la propia palabra, delante. Y un eje horizontal que tiene que ver con que el ser se desplaza y produce la ilusión de que las cosas se mueven, pueden desaparecer o pueden transformarse unas y otras. Repito que de esa doble fascinación proceden como raíz experiencia de la mayoría de estos poemas. Y aquí es donde entra el tema del título del libro, donde nunca hubo nada. Realmente cuando yo le puse ese título al libro, con el tiempo fue creciendo en mí una pequeña preocupación, una especie de escrúpulo, ¿no? Ese donde nunca hubo nada me recordaba demasiado a menudo A donde habite el olvido, que es el título de un libro de Cernuda del año 34, el título del primer poema del libro, y es a su vez un verso de Beckett que él retoma para hacer con él una cosa distinta a la que hace él. Y a pesar de eso, pues yo me sigo identificando con el título porque los considero totalmente diferentes, aunque inconscientemente a lo mejor haya operado ese conocimiento en la elaboración de ese título, que es un verso de un poema de este libro. Realmente
donde habita el olvido es un subjuntivo, mira al futuro. En el caso de Cernuda no lo concreta del todo, en el caso de Bécquer sí. Leo brevemente, como una pequeña excursión, un resumen del poema de donde habita el olvido de Cernuda. Y lo resumo en sus afirmaciones principales. Dice Cernuda en ese poema: donde habite el olvido, donde mi nombre deje al cuerpo que nombra, donde el deseo no exista, donde el amor no esconda en mi pecho su bala, allá donde termine esta jara, allá lejos, donde habite el olvido. Lo sitúa en un futuro incierto. Él no dice qué va a pasar en ese lugar. Quizás sea esa parte de la modernidad de este poema respecto del de Bécquer. Él deja ese circunstancial del lugar ahí y que el lector ponga lo que quiera. Por el contrario, dice Bécquer, los 4 versos finales de su rima 66. Dice: en donde esté una piedra solitaria, sin inscripción alguna, donde habite el olvido, allí estará mi tumba. Pero él sí concreta. Él es romántico y concreta. Cernuda es moderno y, digamos, deja el complemento circunstancial flotando sin definir, sin determinar. Pero donde nunca hubo nada, no mira al futuro. Donde se concentra es en el presente. Se concentra en el presente, pero tras una mirada de reojo al pasado. Porque lo que el título quiere poner en evidencia es eso que decíamos al principio de la magia. El título quiere resumir esa, digamos, sorpresa básica. Donde ahora hay, o donde ahora mi conciencia es consciente de que hay algo, antes no había nada. Por lo que es igual. Hasta el momento en que yo fui consciente de una cosa, o yo no era, o no era el mundo. El mundo empieza cuando se toma conciencia de algo. Bien, esto va a ser una de las, digamos, una referencia última, como el color de fondo del lienzo donde los poemas van a pintar objetos y seres que van a aparecer en diversas circunstancias. Esa insistencia en que donde hay antes no ha habido. Otra, no sé si llamarla llave para entrar en el libro, es la diferencia entre el caminar y el andar, el camino y el paso. El libro es un libro itinerante, ha sido escrito en el camino. Muchos poemas se han escrito en el campo, al hilo de lo que va sucediendo, normalmente entre las 10 y las 12 del mediodía. Eso hace que en el libro aparezca constantemente la referencia al camino, a andar y sobre todo al paso. Pero el libro realmente no trata de caminos, aunque aparezca la palabra camino porque el autor se ve forzado por el vocabulario de usarlo para construir el poema. En realidad al autor lo que le interesa es subrayar el proceso de andar, no de caminar. Caminar tiene un sentido, tiene un significado, implica una orientación. Caminar implica un destino, porque se va. Caminar es hacer un camino, se parte de un lugar y se va a otro. Es una orientación en el mundo, conocida o no, pero hay una orientación. En cambio, en el proceso de andar no hay orientación. Es el simple proceso de desplazarse sin significado, sin sentido. Y ese es el camino que a mí me interesa explorar en el libro. Es decir, la experiencia del andar sin un destino, sin un origen, como acto puro, digamos, del ser en movimiento, o de la conciencia de ser en movimiento. Y de la misma forma que no hay camino, que no hay un caminar, sino que hay un andar, pues no hay un camino, sino que hay pasos. Y nos encontramos por lo mismo. El paso tampoco tiene orientación. Es más, en el libro se juega abundantemente con la idea, científica o no, me da lo mismo, puede ser una ilusión, como la de que el Sol gira alrededor de la Tierra, aunque sepamos que no es, pero poéticamente me sirve, de que el paso es una especie de nada, es un vacío entre el apoyo de un pie y otro. Entonces, a mí ese paso concebido como salto de un punto a otro me interesa porque para mí simboliza la nada, pero una nada, digamos, doméstica, la nada con la que convivimos cotidianamente en un hecho